personas que nos están viendo por las redes sociales, bienvenidos de parte de mi esposo. Les mandamos un abrazo gordo y flaco, porque yo no me declaro gorda como él se declara. Él está ahorita con el pastor Nacho Mireles, ya ustedes conocieron al pastor Nacho, él está dando un seminario por allá y se le extraña muchísimo, ¿verdad? Y sobre todo más en este tiempo y en este lugar. Pero bueno, hoy vamos a seguir aprendiendo lo que es la importancia de la función, las funciones del Espíritu Santo. Usted recuerda anteriormente habíamos tenido una plática que Julio estuvo bien atento a esa enseñanza. Y vamos a continuar ya para terminar esta sesión. Y Padre, yo me sujeto a ti y declaro la libertad al Espíritu Santo, el gobierno total a la guía de tu Espíritu, y yo me declaro instrumento en las manos tuyas, en tu nombre. Bueno, habíamos dicho que el Espíritu no es una paloma, ni es una energía externa, ni es un soplo divino, místico, religioso que podemos ignorar. Es la tercera persona de la Trinidad. Es la tercera persona de la Trinidad con la misma autoridad que el Padre, que el Hijo y que el Espíritu. Pues es el Espíritu. Es la persona que se nos impartió desde el momento, desde el nuevo nacimiento. Cuando usted y yo dijimos, sí Señor, te acepto como Señor y Salvador, inmediatamente vino a morar el Espíritu. Y ese Espíritu hace que nosotros nos está impulsando y nos está animando a que viva ¿quién? Cristo a través de nosotros. Porque en Cristo, solamente en Él se encuentra absolutamente todo. Entonces Él nos impulsa porque sabe lo que hay dentro de nosotros, lo que se nos ha impartido, de tal manera que Él nos está impulsando a que se desarrolle, a que madure la persona de Cristo para manifestar y vivir en los planes de Cristo. Porque una vez que nosotros hemos experimentado la vida de Cristo, mire, no podemos volver atrás. Es imposible volver atrás. Y vamos a recordar un poco lo que antes de la muerte de Jesús, se sienta Jesús con sus discípulos, sus 12 discípulos, y les empieza a decir, es el tiempo en que yo me vaya, ya no me verán más. ¿Recuerda ese pasaje? Imagínense la reacción de los discípulos, después de haber pasado un tiempo con Él, haber experimentado el poder, la autoridad, el dominio, lo que se sujetaba, la justicia, el amor de Cristo, y haberles dicho, me voy, ya no voy a estar con ustedes. Entonces se imagina cuál fue la reacción de dolor, de tristeza, de angustia, el hecho de que ya no iba a estar más con nosotros, aquel hombre que estaba con nosotros siempre en todo el camino. Y les dice, tranquilos chicos, tranquilos, me voy a ir, pero no van a quedarse solos. Es mejor que yo me vaya, porque cuando yo me vaya, les voy a mandar a alguien muy importante, que les va a hablar de mí y los va a impulsar a que hagan lo que yo hice. Pero ahora ya no va a estar externamente, porque me están viendo ustedes externamente. Ahora va a estar dentro de ustedes. Entonces, de tal manera que Él estaba hablando, que es la vida del Espíritu. Lo que vemos en Juan 16:7, no me lo ponga, Bully, ese no. Pero les digo la verdad, dice, es mejor. Mire, el mismo Cristo diciendo, es mejor que yo me vaya, porque vendrá un consolador, un defensor, un paracletos que los va a llevar a la verdad. Y ponga por favor, Bully, en Juan 16:13, dice, cuando venga el Espíritu de la verdad, fíjese, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará de su propia cuenta. Qué importante esto, sino que dirá todo lo que oiga y les hará saber las cosas que van a suceder. Él mostrará mi gloria, porque recibirá de lo que es mío y les dará a conocer a ustedes. Todo lo que el Padre tiene es mío también. Y eso dije, que el Espíritu recibirá de lo que es mío y se los dará a conocer. Qué importante conocer y entender este versículo.
les dará a conocer lo que es mío, y lo que tiene el Padre es mío. Vamos a ir viendo de qué se va tratando. ¿Cuál es la función del Espíritu Santo? Las semanas anteriores yo les estaba diciendo algunas funciones y hoy lo quiero sintetizar en algo práctico, en el cual nos vamos a ubicar en lo que es una enseñanza del Antiguo Testamento, ubicándonos en lo que es la epístola de Lucas. Pero antes de esto, realmente nosotros tenemos que ver que la obra del Espíritu es espectacular, porque Él nos transforma, nos dirige, nos empodera, nos da seguridad, dominio, prudencia, nos hace hombres inteligentes, productivos, nos redarguye, nos fortalece, nos alerta, nos ayuda, nos da dirección, nos da paz, consuelo. La confianza que tenemos nos da discernimiento. Son tantas las funciones que no nada más se centra en ciertos dones del Espíritu. Hay mucho más que eso. Entonces, por eso, esa es la razón que Cristo les decía, es mejor para ustedes. Es mejor que yo me vaya porque va a venir alguien que está dentro de ustedes. Y vamos a analizar, quiero que me ponga Bully, por favor, en Lucas 2:25, vamos a analizar este pasaje y vamos a resaltar algunas palabras, haciendo algo muy práctico en el cual podemos ver la función del Espíritu. Y dice, ahora bien, tengo una versión aquí diferente. Y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Y este hombre era justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo, ¿qué dice? ¿Dónde está ese? Estaba sobre él. Y le había sido revelado el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él lo tomó en sus brazos y bendijo, diciendo, ahora Señor, despide a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos que tu salvación, lo cual has preparado en presencia de todos los pueblos. Y luego dice, luz para revelación a los gentiles y gloria a tu pueblo Israel. Vamos a sobresalir algunas palabras, a tomar algunas palabras, y dice, el Espíritu estaba sobre él. En el Antiguo Testamento no moraba el Espíritu dentro de las personas, era externo y venía temporalmente sobre ciertas personas, profetas y sacerdotes, y jueces, en ciertas personas específicamente, pero duraba un tiempo y luego se retiraba. Ahora, donde vive, mora dentro de nosotros. Nos hemos convertido en la habitación del Espíritu, de tal manera que nos impulsa la vida de Cristo, como les decía, pero también nos impulsa a tener una vida espiritual y una vida celestial y divina, porque es donde nosotros pertenecemos. Y eso también conlleva que nos lleve una vida santa. La santidad no es una vida religiosa, mística, persinada. No. Es una vida donde gobernamos nosotros al pecado y todas las tentaciones que ejerce, que quiere el cuerpo, porque mientras tengamos cuerpo, va a ir en contra del pecado, en contra de la naturaleza, en contra del espíritu. Entonces el cuerpo quiere una cosa y el espíritu nos está diciendo, no lo hagas. Y nosotros tenemos el dominio y el gobierno para sujetar esa carnalidad y vivir una vida consagrada a la vida de Cristo. Yo le pregunto, ¿habrá consecuencias buenas tener una vida de santidad? Por supuesto que sí. Y sabe, nosotros ya no podemos vivir en el pecado. Es eso que dice uno, no puedo. Es que sí puede, sí podemos, porque tenemos la fuerza y el poder de la guía del Espíritu. No es en nuestra fuerza, es en Él. Ahora, segunda palabra, revela.
dice que le revela lo que es. ¿Qué revela? ¿Qué es la función del Espíritu? Revelar la verdad. ¿Cuál es la verdad? Cristo. Y en el versículo que vimos de Juan dice, revelar lo que es de Cristo, exclusivamente lo que es de Cristo y lo que corresponde a la vida de Cristo, y que es la herencia en Cristo y todo lo que es en Cristo. Su carácter, su herencia, su mente, sus capacidades, sus habilidades, su justicia, su poder, su autoridad, su dominio, es lo que está revelando continuamente a nosotros, sus hijos. ¿Y quiénes somos en Cristo? Cuando dice, revela la verdad, ¿se ha preguntado, existirá la mentira? Por supuesto, que existe una verdad, pero existe una mentira. Pero la mentira no se va a presentar como es. Ay, inmediatamente la distingo. No, usted un billete falso no lo puede distinguir tan fácilmente. La mentira se va a presentar tan sutil y tan delicado. Es que todo el mundo piensa lo mismo. Todo el mundo lo hace así. Todo el mundo está guiándose por eso. Momento, a la verdad hay que llamarle como es. Y a la mentira hay que decirlo, esto es mentira. A pesar de que se enoje quien se enoje, nosotros tenemos ese espíritu, ese discernimiento de decir, esto es una mentira, porque el mundo, padres, el mundo está lleno de mentiras, es un ámbito de mentiras, es un engaño que está presentándole a nuestros hijos. Y desde la escuela, nosotros tenemos que instruirlos en cuál es la verdad, para que sean firmes, fuertes en decir, esta es la verdad. Aunque tú me lo digas, maestra, pero esta es la verdad. ¿Y quién te lo dijo? La vida de Cristo. ¿Y quién te lo enseñó? Mi padre y mi madre, porque esa es una función que nosotros tenemos que ejercer como padres. No permita que los maestros o las personas de afuera estén educando a sus hijos. Nosotros educamos a nuestros hijos ¿en qué? En la verdad que es Cristo. Y fuera de Él no hay nada. ¿Qué dice? Movido por el Espíritu Santo, movido. Simeón fue el lugar específicamente, si usted recuerda dónde lo dirigió, al templo, porque no había WhatsApp, no había Facebook. Se publica que nació el niño Jesús, no. Pero mire, esa función sigue haciéndola el Espíritu Santo y nos dirige, nos mueve a hacer ciertas cosas que humanamente a veces son imposibles de entenderlas y de comprenderlas. Y hay ocasiones que es una locura, porque hay ocasiones en que nos dirige a hacer ciertas cosas, como por decir, aconseja a esta persona de esta manera, nos da direcciones específicas, o nos mueve a exhortar, a aconsejar, a consolar, a regalar. ¿Le ha tocado? Habrá ocasiones en que le ha tocado que usted le diga, el Espíritu escucha la voz del Espíritu y dice, regálale esto. Y usted, pero si lo acabo de comprar, regálaselo. O dale un dinero. ¿Le ha tocado esa situación? Y usted la mente es una lucha en que sí, no, sí, no, sí, no. Pero escuchó la voz del Espíritu tan tangible que al momento que nosotros hacemos esa obediencia, ¿sabe? Dios ya nos tiene preparado otra cosa. Y Dios nos sorprende de tal manera que obedientes somos, porque ahí vienen cosas nuevas por parte del Padre. Y somos de bendición, pero también nos bendecimos a nosotros mismos. Y eso se llama el discernimiento, tener un discernimiento. ¿Sabe qué es el discernimiento? La capacidad de distinguir lo bueno y lo malo. ¿Para qué? Para andar nosotros en las cosas buenas. Mire, nos alerta de ciertas cosas, de personas, de lugares, asociaciones, tratos. ¿No le ha pasado también que el Espíritu le dice, no te asocies con esa persona? Y usted, ¿pero cómo? Es mi hermano en Cristo.
no te asocies con esa persona. Pero ¿cómo? Si es mi familia, no escuchas a esta persona. Esto no es lo correcto. Pero ¿cómo? Si tiene mucho conocimiento. ¿Sabe por qué? Primero, el Espíritu Santo constantemente nos está hablando y dirigiendo a la verdad y a la justicia. Siempre, nunca está fuera de. ¿Sabe por qué? Hacemos equivocaciones, tomamos decisiones equivocadas, porque no filtramos la información por la relación de la naturaleza de la relación. ¿Qué significa? Pero es que es mi papá, es mi mamá, es mi hermano, es mi amigo, es un socio que yo hice, que conocí desde hace mucho. Pero si el Espíritu nos está diciendo de antemano, no lo hagas, sea quien sea, estemos atentos. Pero ¿sabe qué? Yo creo que ahí se necesita valentía y una decisión y confiar en los planes que Dios tiene para nuestra vida. Porque a veces por no confiar, por desconfiados y por creer que ya vio un paraíso, entramos en tratos o hacemos tratos con personas que son incorrectas. Algo que nunca debemos de olvidar. Y el Señor lo declaró aquí: nadie puede burlarse de Dios. Dios nunca puede ser engañado ni burlado. El Espíritu nos está continuamente redarguyéndonos, continuamente a que nos arrepentamos para caminar en lo que es la verdad y la realidad. ¿Sí o no le ha pasado? El Señor aquí fue muy valiente, dijo: yo le estaba robando a Dios. ¿Quién le dio la indicación esa? El Espíritu. Le estás robando a Dios. Y constantemente nos está hablando. Y nosotros sabemos, porque quien conoce la intención del corazón, ese es Dios. Yo podré engañar muy fácil a otra persona. Y sabe, la puedo engañar muy fácil aunque sea cualquier persona. Pero a Dios nunca será burlado ni engañado. Y sabe, el Espíritu, como nos ama tanto, y es la vida de su Hijo Jesucristo, que si no escuchamos esa voz, nos va a exponer. Y eso será muy doloroso, mucha vergüenza, y afectará nuestro nombre. Porque Él, por amor a nosotros, si no escuchamos esa voz, vamos a tener consecuencias. Por eso hay ocasiones que el Espíritu no se va, nunca se va, porque al momento de recibir nos hicieron un solo espíritu con Cristo, pero sí se apaga y se detiene en decir: tú no me escuchas, se entristece. Cuando yo le hablo a mis hijas y les doy una instrucción y ellas hacen lo contrario, le ha pasado que yo me entristezco, me pongo triste por no haber ella escuchado la instrucción de una madre. ¿Y sabe qué hago? Es tu decisión, pero tú vas a tener tus consecuencias. No escuchaste la dirección de una persona mayor, bueno, no tan mayor, una persona madura y guiada por el Espíritu. Tus consecuencias tú las afrontas y tenemos que ser responsables ante nuestras consecuencias. Así que número uno, yo lo animo: si está pasando por una situación de engaño, que usted está viviendo contando mentiras, engañando a otra persona, hoy es el tiempo de arrepentirse. No engañe a otra persona, respete la vida de otra persona. ¿Y sabe para el beneficio de quién? Para usted. Porque la paz no se paga con nada. Vivir en el orden de Dios en todos los lugares, usted será reconocido su nombre por lo que usted toma y decide hacer. La paz no se compra. El dormir confiado y seguro en paz, mire, no tiene precio. Arrepiéntase de lo que está viviendo. Segundo, si le han engañado,
le han contado mentiras o simplemente han hecho una injusticia con usted, espere. Y transfiérale al Señor la injusticia que hicieron en usted. No es nuestra venganza, porque sería algo muy padrísimo vengarnos, ¿verdad? Decir, no, hombre, yo hago esto y que le pongo el pie y se cae. No, eso no viene de nuestra naturaleza. La justicia viene del Señor, porque si hacemos justicia, ¿sabe? Nos podemos quedar cortos o nos podemos pasar. Esperen en el Señor, transfiéralo y simplemente descanse en Él. Y sabe, la restitución vendrá a su vida. Es que cualquier cosa, la restitución en Cristo vendrá a su vida. Y hay algo que siempre confío y dice, los que confiamos en el Señor, ¿qué dice? Jamás, y esa siempre le recuerdo a mi alma, jamás seremos avergonzados, jamás. El cuarto, han visto mis ojos tu Salvador. Se imagina aquel hombre que parece que era de edad avanzada, haber visto, tomado el niño y haber dicho, este es el Salvador de Israel, este es el Salvador del mundo. Se imagina lo que se sintió, su ser, su alegría, su confianza. El Salvador está para todos aquellos que requieran. Simplemente decirle, sí, Señor. Y nos da una libertad. ¿Y sabe por qué estaba tan alegre? Porque venía a sacar los oprimidos y dar libertad a los cautivos y vista a los ciegos. Y es el mismo Salvador que nosotros tenemos. Y dice que profetizó lo que iba a acontecer. Luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. La luz y la revelación de Cristo está en nosotros. Y es tan espectacular la obra del Espíritu que Cristo les da una instrucción a los discípulos después de su muerte, de su resurrección. Ya iba a ascender al cielo. Y Bully, póngame por favor Hechos 1:8 y dice, no se muevan hasta que hayan recibido el poder del Espíritu. Y dice, pero recibirás poder cuando haya venido sobre vosotros, ¿qué? El Espíritu Santo. Y luego dice, y me serás testigos en toda Judea, Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Una de las otras funciones maravillosas es el poder de la transformación del ser humano. No hay nada en este mundo que pueda transformar la vida del ser humano. ¿Usted recuerda cuando recibió la vida de Cristo? ¿Sí? ¿Es el mismo hoy? No. Mire, no existe nada, ni la ciencia, ni la medicina, ni la nueva era, ni cosas religiosas, ni cosas místicas que verdaderamente transformen la vida del ser humano. Nos cambian de naturaleza. Hay algo que es imposible dentro de la medicina. Si eso fuera, mire, todos tendríamos una naturaleza diferente, pero nos cambia de naturaleza. Nos da una posición de autoridad y poder, nos da dominio. Pero empieza de adentro hacia afuera. Y sabe, el Espíritu empieza a ir hasta lo más profundo del ser humano, que es ahí donde estamos ciclados y somos esclavos de las cosas que hemos vivido. Y empieza a sanar, a perdonar, a arrancar, a destruir. Y me encantó lo que decía, se me fue eso, era a renovar el entendimiento de quiénes somos hoy en Cristo, a vivir la realidad y la verdad de quién es en Cristo. ¿Y va a haber resultados? Por supuesto que sí. Ya lo dijo Araceli. Y no era porque trabajaba menos o más, o trabajaba más, menos, no. Trabajaba las mismas 8 horas,
Pero ¿sabe qué fue los resultados que está obteniendo hoy? ¿Sabe cuál fue lo que causó? El cambio de mentalidad. El cambio de mentalidad es básico, importantísimo, porque nos podremos quedar sin nada, pero tenemos una mente de gobierno, de autoridad, de salir adelante, y tenemos la fuerza y el poder del Espíritu, que volvemos a renacer de nuevo. Nos caemos, pero volvemos a salir de nuevo, porque lo que está dentro de esto es lo que nos hace altamente productivos. No lo que otros dicen, no, es lo que está dentro de nosotros. El débil, esa transformación, empieza a surgir una identidad segura de quién es usted. Es que mi seguridad depende de lo que yo tengo. No. ¿Quién eres tú? Una hija de Dios. Aunque no tenga carro, pero soy una hija de Dios. Y una hija de Dios tiene seguridad. Un hijo de Dios tiene seguridad, confianza. Y se ve esa transformación. La transformación se empieza a manifestar. Aquel hombre o mujer inseguro ahora se vuelven seguras. Aquel hombre temeroso se vuelve seguro de quién es. Aquel hombre o mujer temeroso se vuelve confiado. Aquel hombre débil se vuelve fuerte. Mire, de tal manera que hubo tanto cambio en los discípulos después de haber recibido el poder, y eso lo vemos en Hechos. En Hechos realmente, cuando nosotros leemos lo que es todo lo que es Hechos debería de llamarse las manifestaciones del Espíritu, porque fueron una y otra, ¿verdad, doctor? Eran impresionantes los hechos que narran lo que hicieron los discípulos a través del Espíritu. Pero recibieron poder, un poder de otra dimensión, un poder sobrenatural, de tal manera que la gente que conocía a estos hombres se asombraba. Le decía, pero estos no son incultos, porque ¿qué fue lo que recibieron? Un poder sobrenatural que los hizo valientes, atrevidos, elocuentes. No temieron manifestar la verdad. Aquel hombre que negó a Jesús 3 veces, hoy se enfrentaba con una convicción tan fuerte y con una valentía en decir, yo soy discípulo de Cristo. Y aquel hombre que caminaba y que su sombra empezaba a sanar a los enfermos, empezaron a ver la transformación de ellos. Y no era porque algo externo que hicieron, es el poder que les daba el Espíritu. De tal manera que la gente empezó a ver otra dimensión a través de ellos. Y esto lo da el Espíritu. La indicación de Cristo, fíjese, dice, me serán testigos en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero ¿cómo? Era imposible. Y sabe, al momento de recibir el Espíritu, hablaron en lenguas. ¿Pero cuáles lenguas? Diferentes idiomas. No eran unas lenguas que no entendíamos, eran las lenguas de las personas que vivían en ese lugar. Había muchas nacionalidades que empezaron a escuchar, habla en griego, habla diferentes idiomas. Y empezaron a ver ver elocuencia en ellos, que unos se asombraron y decían, ¿que estos no son incultos? ¿De dónde les salió todo eso? Es el Espíritu Santo, que en el lugar donde Dios lo ha enviado, ahí donde usted está ejerciendo la autoridad de Cristo, usted va a ver un poder y una transformación, una seguridad, donde la gente diga, se va a hacer de esta manera, y si es contrario a los diseños de Dios, usted se va a levantar y le va a decir, no, Señor, así no es de esa manera. ¿De cuál manera es así? Va a empezar a hablar y hablar y hablar, de tal manera que usted mismo se va a sorprender de lo que hay, la capacidad que hay en usted
porque no es usted, es el Espíritu que está llevando y hablando por ustedes. ¿Lo creen? Algo que amo y disfruto mucho, lo que has revelado, otra de las funciones es la paternidad del Padre. Esto es algo que, mire, cuando usted entiende la paternidad de Dios, ama todo lo que es de Dios y se rinde a lo que Él ama y se rinde a lo que, y le dice, sí Señor, sí Padre. En Juan 1:12 dice, mas a todo lo que le recibieron y a los que creen en su nombre, que dice, les dio potestad de ser hijos de Dios. Y yo le pregunto, ¿cómo un Dios santo, perfecto, nos acepta como hijos? Cuando estábamos destituidos, muertos en delitos y pecados, éramos cosa desagradable para Dios. ¿Cómo ahora nos acepta? Por la obra del Espíritu, donde el Espíritu nos muestra la condición de pecado, que no podemos ni acercarnos a la vida del Padre, y nosotros llegamos a un arrepentimiento y lo declaramos perdón y declaramos Señor y Salvador a su Hijo. Entonces nos hace su Hijo, y nosotros eso tenemos que ser hombres muy privilegiados en que Él nos aceptó y nos amó y nos llama a nuestros hijos. Y nosotros confiadamente podemos llegar hasta el trono de la gracia y decirle, Abba Padre, papito. Cuando antes ni siquiera lo merecíamos, estábamos ajenos a todo lo que viene del Padre, pero ahora podemos llegar a eso. Y eso es para tomar conciencia. En el Antiguo Testamento les había comentado que nadie llamaba a Dios Padre, nadie, porque no había una unidad, no había una unidad, una comunicación, nadie lo llamaba, lo llamaban Jehová, Dios, pero nadie lo llamaba. El Espíritu venía sobre ciertas personas, como les decía, y se iba momentáneamente. Hoy realmente, usted está captando qué privilegiados somos. Somos tan privilegiados en tener una comunión íntima con el Padre y decirle, papito. No necesitamos hacer ritos, ni sacrificios, ni nada de lo que anteriormente hacía. Nada más clamamos, papá. Y Él está atento a la voz y a la indicación de lo que nosotros estamos. Necesito ayuda, y Él está atento. Y lo podemos hacer en cualquier lugar. No hay un lugar específico para llamarle templo, para ir a llegarnos a Él. No hay. Es por amor y por la obediencia de un hijo, que hasta la muerte, para poder llegar hasta el trono de la gracia y decirle, Padre. Y el Espíritu es la obra que hace revelarnos al Padre. Bully, me pone por favor Romanos 8:14. Escuche este versículo. Dice, porque todos los que ¿qué? Son guiados por el Espíritu, estos son hijos de Dios. ¿Usted permite ser guiado por el Espíritu? Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, en lo cual clamamos, Abba Padre. El mismo Espíritu da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios, y si hijos también, herederos, herederos de Dios y coherederos de Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Ay, este versículo usted tiene que analizarlo y que le dé la revelación y la luz y el entendimiento del Espíritu, porque ya no somos huérfanos, no somos bastardos, tenemos un Padre que nos ama, nos apapacha, nos cuida, nos protege. Y esa es la obra del Espíritu Santo. Hoy en la realidad, quiero que sea sincero,
cuando escucha la palabra adopción, ¿qué viene a su mente? Como una obra de caridad, haber recogido a un niño que no tenía papá, no tenía mamá, un niño de la calle, algo que por misericordia hicimos. Sea sincero, realmente viene a nuestra mente eso. En los tiempos de los romanos no tenía nada que ver con el tiempo que hoy vivimos. Es totalmente diferente. Son conceptos totalmente diferentes. El concepto de la adopción, el tiempo de los romanos, aquí me ayuda mi apóstol ahí con respecto a eso. No soy experta en eso, de lo que yo entendí, leí, aprendí. Le daba tanta importancia y era tan delicado lo que era la adopción de un hijo. De tal manera que Romanos, ahí Pablo le dice, adoptados por Dios. Pero ¿cómo? ¿Qué es esto? Para Roma el significado de la adopción era que el padre de familia podía adoptar, fíjese, podía adoptar a un joven, no a un niñito, a un joven con ciertas características y cualidades para que poderlo hacerlo su hijo, heredar todos sus bienes y tener cuidado de su familia, además de cuidar sus intereses y sus negocios. A sus propios hijos podía adoptar. Ok, era un reconocimiento, era un reconocimiento de madurez. El padre observaba ciertas características de madurez en los hijos y lo adoptaba como hijos. Y a eso se le llamaba la patria potestad. Los abogados saben mucho de esto. ¿Qué significaba? Que el padre tenía poder de todo lo que era su familia, sus hijos, sus bienes, eran parte de su patrimonio. Él podía hacer lo que él quisiera con sus hijos. Él podía tomar la decisión, tú estudias, tú no estudias, tú te casas, tú no te casas, tú trabajas, tú no trabajas. Él podía hacer lo que quisiera con los hijos. Incluso cuando los hijos se casaban, no se rompía ese ligamento. Él podía hacer, él tenía derechos sobre la casa de sus hijos, y si el hijo tuviera bienes, él tenía los derechos de eso. Todo era de su propiedad. Qué interesante, ¿no? Él podía elegir, eso era la patria potestad en el tiempo de Roma. Una vez que el padre convence a la otra familia de que adoptara a su hijo, él hacía lo imposible por la adopción de aquel hijo que le echó el ojo y que dijo, este tiene ciertas cualidades para que cuide de mi familia y sea heredero de todos mis bienes y que ande en mis negocios. Este joven se convierte en hijo con una nueva familia, le otorga todos los derechos, lo pone como con poder y autoridad sobre todos los bienes y le otorga la autoridad y le dice, tú eres hijo legítimo. ¿Está captando a dónde nos lleva el Espíritu? Había 7 cosas que pasaban en esa adopción. Fácil no era, pero él hacía lo imposible, el padre de familia hacía lo imposible para adoptar a ese joven. Primero, se pagaba un alto precio por su vida, en dinero, un alto precio, porque usted cree que la otra familia iba a dejarlo, sí, vete no, es que me perteneces a esta familia de la potestad, no te vas a ir tan fácil.
Es que tú perteneces de este lado, tú haces las cosas que te placen. Está captando, no quiero rebrujarlos. Se pagaba un alto precio por su vida. Segundo, todas las deudas que tenía este joven automáticamente eran canceladas, anuladas. No existía deudas. Tercero, el pasado para este joven ya no existe. No hay registro de su antigua familia. Todo queda anulado. Para Roma, este joven nunca tuvo un padre, una madre, hermanos, propiedades, nunca. No hay evidencias ante las leyes romanas de las evidencias de dónde venía este joven. Ante las leyes romanas se registraba un nuevo nacimiento, donde cuando llegaba aquel joven a esta casa donde lo adoptó el padre de familia, aquí empieza tu nacimiento. En este día empieza tu nueva vida. En este día empieza con tu nueva familia. Automáticamente adquiere todos los beneficios del Padre. Le es heredado todo por derecho legal. Está captando lo que le estoy diciendo. Es heredero de todas las riquezas, hijo de papá. Y 7, para dar legalidad a la adopción, existían 7 testigos para dar fe de que este hijo fue adoptado y fue establecido como hijo legítimo de esta familia. ¿Y por qué 7? Por si en el lapso de que el hijo vivía, se morían 2, 3, pues quedaban otros. Y ellos daban legalidad de este acto, donde nada ni nadie podía quitar lo que el Padre le había heredado. Capta lo que el Espíritu le está manifestando. Lo capta. Cuando dice el Espíritu nos adoptó como hijos de Dios, nos ha revelado el Padre. Se ha pagado un alto precio para ya no estar en la familia que pertenecíamos. Pertenecíamos a la potestad de las tinieblas, éramos esclavos, no pertenecíamos a la muerte, al pecado. Se pagó un precio tan alto que es la vida de su Hijo Jesucristo y nos ha trasladado al reino de la luz. El precio fue tan alto, pero fue por amor, porque el Padre busca a sus hijos. Usted fue escogido, apartado, ya visualizado, donde este hijo va a heredar los bienes para llevar a cabo los negocios de mi Padre, mis negocios. Está capacitado, estamos siendo capacitados para andar en los negocios del Padre. Y por amor, el Hijo se sujetó a la voluntad del Padre y pagó un precio. Ahora lo podemos llamar Padre. Ya no le llamamos Jehová. El nombre de Dios es Dios, Jehová, y tiene muchos, tiene muchos nombres. Que en el Antiguo Testamento nadie lo llamaba papá, pero hoy se llama Padre. Yo tengo un papá y lo amo en la vida terrenal, y se llama Alfredo, y aquí está mi mamá, que me da mucho gusto que ella esté aquí. Y lo llamo a mi padre terrenal, nunca le llamo Alfredo. ¿Sabe cómo le llamo? Papá. Él es mi papá. Usted se puede acercar confiadamente, decirle papá, papá. Cristo le dijo a los discípulos, les voy a enseñar a orar. ¿Cómo empieza cuando los enseñó a orar? Padre nuestro. ¿Qué es? Es mi papá. Es mi papá, Padre nuestro. Ya no es un padre lejano, ausente, irresponsable, ya no. Es mi Padre, que puedo llegar hasta Él y decirle, papito. El acta que se había levantado en contra de mí se ha cancelado.
se clavó en la cruz y queda anulado todas las cosas que acusaban a mí para la muerte y que no había esperanza para mí. Ya en la nueva familia a que pertenezco, inicia mi nueva vida. Las cosas del pasado han quedado ¿en dónde? En el ayer. No existe lo que yo era antes. No existe el desprecio que yo tenía hacia Dios. No existe un hombre incrédulo. Hoy inicia una nueva familia. En una nueva familia real. Hoy hay un nuevo registro y ese nuevo registro es hijos legítimos de Dios, heredero de todas las riquezas de Dios, pero coherederos juntamente ¿con quién? Con Cristo. ¿Y por qué? Porque Él se lo ganó todo. Es Cristo que hizo todo lo que demandaba el Padre para ser justos y perfectos delante de Dios y poder llegar hasta el trono de la gracia y decirle, papito, ¿sabe quién lo hizo? Cristo mismo. Y Él nos cubrió con su justicia. Y de tal manera que por esa obra que hizo Cristo, hoy podemos llegar a Él. Y nos ha dado la herencia. Tenemos herencia. Usted confía cuando usted está trabajando como padre de familia y confía en decir, le voy a dejar una herencia a mis hijos. Y estamos trabajando para ellos realmente. Y nosotros pensamos, voy a comprar esto para dejarle a mi hija esto. Y el propósito es dejarle esto. Y nos ayuda en la herencia, por supuesto. Seamos reales, nos ha ayudado la herencia que nos ha dejado. Mi abuela murió y me dejó una herencia. Y me ha ayudado una herencia que es poquito, pero para mí fue muchísimo. Me dejó sus vajillas y una lámpara y algo más. Pero sabe, confíen en esa herencia. Fue algo para ir a otro nivel. ¿Se imaginan la herencia que está dejándole el Padre? La herencia encontramos, está todo lo que necesitamos para vivir una vida plena. Y es en Cristo. Y les tengo que resaltar, es en Cristo, no fuera de Cristo. Porque en Cristo se encuentra absolutamente todo, todo. Hoy somos sus hijos y Él es nuestro Padre. Cuando nosotros escuchamos la palabra Padre, primero, antes de eso, es tan importante, de lo personal se lo voy a decir, es tan importante entender la paternidad del Padre, porque una vez usted es sanado de su mente y ha entendido esa paternidad, todo lo que ama el Padre lo amo yo. Me rindo a lo que es el Padre. ¿Qué es lo que ama el Padre? La vida glorificada de la vida de su Hijo Jesucristo. Que Cristo sea reconocido en todos los ámbitos de la tierra. Y es en Cristo que está en mí. Y cuando yo descubro cuál es el plan, los propósitos, el pensamiento, el deseo, el amor del Padre, que es la vida de su Hijo, entonces yo amo y abrazo lo que el Padre es. Para personas, hay ciertas personas que se les hace muy difícil entender la paternidad del Padre, porque en la vida terrenal tuvieron un padre abusivo, irresponsable, un padre que causó mucho dolor, que no le dio una imagen correcta a los hijos, un padre que a lo mejor usted fue producto de una violación, o a lo mejor usted, el padre, lo considera un hombre violento, un hombre que nunca figuró como la figura paterna de una casa. ¿Sabe? El Espíritu Santo quiere esa sanidad en usted. Nos ama tanto y somos tan importantes para el Padre que el Espíritu Santo, la función es ir a lo más profundo de su ser, sanar esa imagen
de dolor, de tristeza, de odio, de venganza. Para tener el filtro sano y correcto y ver lo que el Padre ve y tomar lo que el Padre ya nos ha dado. Tenemos que sanar. Permita sanar al Espíritu Santo, permita que sane para que nos desenfoquemos de aquello y nos enfoquemos en lo que ya tenemos por parte del Padre Celestial. Por enfocarnos en lo que no tenemos, estamos perdiendo todos los beneficios de lo que ya tenemos como Padre eterno. ¿Me capta? Él va a sanar y está sanando. Y cierre sus ojos un momento ahí. Si usted tiene algo con respecto a su padre, si usted tuvo una situación difícil con su padre, el Espíritu le está diciendo, otórgale perdón. No esperes a que Él venga y toque y te pida perdón. Otórgale el perdón. El perdón nos va a liberar, nos va a sanar y nos va a proyectar a otro nivel. Pero nos va a llevar a tomar todo lo que el Padre ya le ha placido darnos a nosotros sus hijos. Y hoy, si tú en la realidad, tenemos un Padre, tenemos un papá que nos ama, nos protege. Experimente el amor del Padre. Experimente el cuidado, la protección, la provisión, el cuidado, el respaldo, el amor, todo lo que viene del Padre en Cristo. Mire, dice la palabra que los padres terrenales sabemos dar cosas buenas a los hijos. Usted como padre sabe que da cosas buenas o le da una limonada con veneno a sus hijos. No, amo a mis hijas. Tengo 3 hijas, tengo 3 herederas. Y las amo y las cuido y las protejo, aunque ellas a veces no se dejan y dicen que no. Pero el amor del Padre, el terrenal, es dar amor, protección, cuidado, cariño. Porque si usted ama a sus hijos, lo va a hacer de esa manera. ¿Cómo se imagina el amor celestial? De hecho, ya se derramó por nosotros. Porque de tal manera que juntamente dio a su Hijo, se me olvidó ese versículo, que cómo no nos dará junto con Él, ¿qué? Todas las cosas que necesitamos para vivir una vida plena en el cielo. No, aquí yo quiero vivir una vida plena y estoy viviendo una vida plena, feliz, porque el Padre me ha dado y le ha placido darme todo y me seguirá dando todo, porque hay buenos planes que tiene el Padre para mí. Y el Hijo se sujetó a tal manera y a tal plan para que esos planes que ya tenía de antemano para mi vida, para su vida, los empecemos a vivir aquí en la tierra. Por eso, fíjese, después de Romanos 8, viene Romanos 9. Después de Romanos, lo que le decía ahorita, viene Romanos 8:35. Cuando el Espíritu nos habla de la adopción, entiende y comprende Pablo la importancia de la paternidad, que después termina: ¿quién nos podrá separar del amor del Padre? Tribulación, no. Angustia, no. Persecución, no. Hambre, desnudez, peligro, espada. No hay nada que nos pueda separar de ese amor. Por lo cual estoy seguro. ¿Está seguro? Usted, le pregunto. ¿Está segura que tiene el cuidado y la protección del Padre? El respaldo del Padre. Camine confiado y seguro de quién es usted. Estoy pasando dificultades, confía en el Señor. Estoy pasando angustias, confía en el Señor. Que ni la muerte, porque hoy ya ni la muerte es ganancia para nosotros. Porque si yo muero, ¿sabe a dónde me voy? Si usted muere, ¿sabe a dónde se va? Ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades,
ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo. Ninguna cosa creada, ¿qué dice? Nos podrá separar del amor de Dios, del Padre, diga, del Padre, de mi Padre, que es en Cristo Jesús. Fuera de ahí no hay nada. En Cristo Jesús está la paternidad del Padre. Ame, disfrute. Él disfruta tanto Él se deleita con usted. Él confía en usted. Él tiene grandes expectativas en usted y en mí por la persona que se nos ha impartido. Y sabe, Él se aplaude, Él se goza, Él tiene un orgullo tan grande que a pesar de las dificultades usted dice, sí Señor, yo continúo, me caí pero sigo adelante porque tengo la fuerza y el poder del Espíritu que me levanta, porque tengo tu carácter, Cristo. Y Él se siente sumamente orgulloso por lo que usted está realizando aquí en la tierra. Y es valioso e importante, amado con un amor eterno y un amor para siempre, que no hay nada ni nadie que nos va a poder separar de ese amor. Dele un fuerte aplauso y agradézcale por esa paternidad. Bueno, a todas las familias, a todas las personas que nos están viendo por las redes sociales, un abrazo y un beso grande para cada uno de ustedes. No se olvide de compartir esa transmisión. A esta familia, pásela bien, disfrute de estar en familia, disfrute, coma rico. Hoy se vale porque no está mi esposo y nos vemos para la siguiente semana.